Y en Noticias Caracol seguimos construyendo diálogos para no polarizar. Alejandra Giraldo llegó hasta Cali para hablar con diferentes actores sociales sobre su visión de país. Comenzamos con la conversación que sostuvo con dos exintegrantes de la primera línea durante el estallido social del 2021, Jimena Cangrejo y Andrés González. Jimena es líder social de Siloé y hoy promotora de la ruta turística Isabel Pérez de la Comuna 20, que le ha dado una resignificación a este sector de las laderas e impulsa el turismo comunitario. Y Andrés es el director de la Fundación Pan Vivo, un colectivo que trabaja por la seguridad alimentaria, la educación y la reducción y prevención de violencias en niños y jóvenes del barrio Alto Los Chorros, en la zona de Ladera de Cali. Jimena Cangrejo, Andrés González, muchísimas gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. No, gracias a ustedes por la invitación. Jimena y Andrés son líderes sociales de Cali y además hicieron parte de la primera línea cuando ocurrió el estallido social, del cual Cali fue uno de los mayores protagonistas del país. Viendo en retrospectiva, ¿cómo recuerdan ustedes ese momento y encuentran algún símil con la realidad de Colombia hoy? A ver, digamos que hablemos de Cali como tanto, yo vengo de Siloé. Siloé, después del estallido social, dio un giro de 360 grados, donde, digamos, es un territorio olvidado, totalmente olvidado por el Estado, olvidado por la historia, olvidado por todos. Y lo que hace es el estallido social es que mucha gente fije su mirada hacia Siloé, hacia ese territorio olvidado, hacia su gente, los de antes, los de ahora, y empiezan a haber unos cambios, digamos, con los empresarios, que es quienes llegan y hacen una apuesta por nosotros, el Estado cero, y llega a los empresarios y dicen aquí hay mucho por hacer, y son, digamos, quienes hacen un cambio dentro del territorio. Siloé hoy, desde hace 5 años, ha tenido unos cambios muy significativos, y no solamente en la estructura, sino en las personas. Digamos que hemos empezado a sanar muchas cosas que antes veíamos imposibles, conversaciones improbables. Hoy tenemos conversaciones no para cambiarnos, sino para entendernos. Entonces, digamos que sí hay un gran cambio, no tanto en lo físico, sino en el ser de cada uno de los que habitamos esos territorios. Sí, yo diría que Cali tuvo un antes y un después del estallido social del 2021, especialmente porque creo que fue una oportunidad de reencontrarnos, de reconocernos, de construir confianza. Yo creo que hubo un estallido que generó muchos dolores y muchas situaciones complejas para muchos actores, pero creo que también fue una oportunidad para que lográsemos en alguna medida reconocer esa realidad que nadie había querido ver en algún momento. Yo creo que si de algo ha servido el estallido social, ha sido justamente para que los diferentes nos pongamos de acuerdo por lo fundamental, para que nos atrevamos a conversar de eso que nadie quería conversar, y sobre todo para entender que más allá de buscar una igualdad, lo que buscamos es un sentido de justicia social, donde todos y todas quepamos en una misma Cali y donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades. ¿Y sin el estallido social no hubiera pasado eso? Yo creo que eso no hubiese pasado, porque, como te digo, era un sentido de desigualdad que existía, era un sentido de injusticia que existía, pero nadie lo quería aceptar y nadie lo quería ver. Y yo sí soy de las personas que debe referir que Cali necesitaba ese estallido social. Hoy estamos en la misma polarización que se vivió en el 2021, ¿o cómo lo ve usted, Jimena? Digamos que hay gente que le sirve generar esos odios, ¿no? Digamos que la política desde que nace con esos odios. Yo diría que Cali o los territorios donde estoy, digamos que ya la polarización no hace tanto daño. Ya la gente escucha más, lee más, y la gente ya no se deja infundir ese miedo o ese odio que nos podían infundir antes del estallido social. Yo pienso que la dinámica ha cambiado, y los que pretenden generar odio no han entendido que la dinámica ha cambiado. Estamos en un momento de una realidad atronadora, donde no hay conversación y donde los pocos diálogos que se dan en términos de
descalificación, de agresión, de grosería. Y digo eso porque hace unos minutos usted me decía fue absolutamente necesario el estallido social porque eso nos permitió conversar y entendernos. ¿Necesitamos otro estallido para volver a hablar? Yo creo que casi 4 o 5 años después de ese primer estallido social en Cali, hay un nivel de madurez distinto, ¿sí? Yo creo que hubo mucha ilusión en su momento, creo que hubo mucha inocencia también de ciertos actores. Yo creo que hay muchos aprendizajes a la fecha, creo que hay muchas cosas que se hicieron bien, otras que no se han hecho tan bien, pero justamente con esa madurez es que nosotros tenemos que asumir el momento actual. Decir que necesitamos un estallido social no obedece a que ese tenga que ser el escenario de confrontación, porque justamente eso se dio en un espacio donde no había posibilidad de dialogar. Hoy yo tengo la posibilidad de dialogar incluso con mi propia familia. Yo creo que decir nuevamente que es que necesitamos un nuevo estallido social es una irresponsabilidad. ¿Y el terreno sería fértil hoy? ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, y yo soy partidario y siempre lo he dicho abiertamente. Fenómenos como el estallido social, la historia da cuenta de que se repiten casi cada 50 años, ¿ya? Y yo creo que hoy, por más que haya personas que quieran auspiciar un estallido social, que quieran dinamizar o promover, simplemente no se va a dar. Por lo que te decía, hoy hay más madurez. Y esa madurez de la cual habla Andrés, ¿usted cree, Jimena, que la interiorizaron los líderes que hoy tienen la responsabilidad de guiar los destinos de nuestro país? Hoy la conversación goza de esa misma madurez que ustedes, por la experiencia que tuvieron, hoy poseen. A ver, digamos que hay muchos líderes que siguen en las dinámicas vías, en las dinámicas oscuras del odio. Y eso no lo vamos a cambiar. O sea, eso no va a cambiar porque ellos no han entendido que las dinámicas en los territorios cambiaron. ¿Por qué? Porque los políticos siguen siendo de escritorio. Ellos hacen todo desde el escritorio y no se han dado cuenta que los territorios cambiaron. Y es una realidad con la que se van a enfrentar de aquí para adelante. Yo creo que, es decir, en la gestión pública hay de todo. Creo que hay unos líderes políticos muy conscientes de lo que tuvo que ver con el estallido social, pero también siento que hay unos líderes muy desconectados, ¿sí? Que quieren quizás auspiciar nuevos estallidos sociales, que quieren quizás seguir en la narrativa de odio y de polarización, porque finalmente eso es una estrategia y eso es lo que vende. A Colombia no le ha hecho daño la izquierda, la derecha, los pobres, los ricos, los buenos, los malos. Yo creo que lo que nos ha hecho daño a nosotros son los sectarismos, ¿sí? Religiosos, ideológicos, políticos. Esa lógica de que yo tengo la razón y si yo tengo la razón entonces el otro está equivocado, ¿sí? Y es mi enemigo. Exacto. Y tengo que descalificarlo y aniquilarlo. Entonces, en esa lógica sectarista hemos visto a nuestro contrario como enemigo y eso no tiene por qué ser así. Cuando yo asumo el papel de bueno, inmediatamente el otro entra en un papel de malo y ahí yo ya fallé. Muchas guerras se han dado en nombre de Jesús o en nombre de Dios. Entonces, digamos que yo he tratado también de salirme de esa línea de que no soy ni buena ni mala. Simplemente estoy en el punto que debo estar y hacer lo que tengo que hacer en el momento. Nadie reconoce ser malo. De acuerdo. Todo el mundo. Y nadie nos gusta que nos pongan en papel de malo. Y todo el mundo da su lucha pensando que bueno. está buscando el bien. Sí. Ustedes han hablado mucho acerca de la conversación, del entendimiento, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo se logra esto cuando nos separan unos abismos enormes en cuanto a ideologías, en cuanto a caminos para conseguir el mismo propósito, que además eso es lo más ilógico? Sí tenemos que hacer un esfuerzo todos los actores por construir confianza, ¿sí? Porque Colombia ha sido un país pues con tantas diferencias y con tantas situaciones pues que han marcado negativamente nuestra historia y esto nos ha llevado a ser quizás personas desconfiadas en muchos aspectos. Yo me acuerdo mucho de esas primeras conversaciones con el sector privado, con las organizaciones sociales, incluso con los mismos líderes comunitarios, donde uno realmente no sentía confianza, ¿sí? Y siempre uno estaba pensando en clave de cuál será la agenda oculta de esta persona. De eso bueno no dan tanto, ¿sí? Y hay otro tema que pienso que nos afecta mucho y no solamente a los políticos y no solamente a los líderes, no, nos afecta a todos el tema de los egos. Tú lo decías, todos queremos vivir bien, pero hay veces el ego me puede, el ego, el dominar.
solamente por dominar y por no darme la guerra perdida, entonces busco la manera de afectar al otro, porque yo tengo que ganar. Entonces, digamos, algo que yo siempre creo que los líderes políticos, sociales, de donde vengamos, debemos manejar el ego, porque el ego nos puede dar malas pasadas, nos puede dar malas jugadas. Y eso está pasando en la política. Entonces, ya la paz es una excusa para hacer guerra. La droga se nos vuelve una excusa, porque al final lo único que queremos es ego, es que nos nombren, es que estemos allí en el pilar y tener poder. ¿Les preocupa en este momento el país? ¿Sienten preocupación por lo que estamos viviendo, atravesando? Sí. Sí. Muchísima. Yo pienso que me preocupa cuando yo no puedo ser yo, porque el otro, al ver que yo soy libre, me quiera poner cadenas o sienta que me debe borrar del camino por pensar diferente. Nos preocupa nuestra gente, nos preocupa nuestra tierra. Yo creo que es muy angustiante a veces desde ese sentido de incertidumbre uno no saber hacia dónde nos vamos a volcar con tantos comentarios sectarizantes, polarizantes, de división, de odio, en los que seguimos conversando muchos actores, pues siempre genera angustia el pensar a dónde vamos a parar, digamos, como próximamente en ese escenario justamente de toma de decisiones. ¿Qué pasa hoy con la primera línea? ¿Cómo son hoy las dinámicas de la primera línea que fue protagonista en el estallido social? ¿Qué pasa hoy con ella? Hay muchas corrientes de primera línea que quizás no piensan como yo pienso, que quizás no tienen la misma perspectiva, pero que están, digamos, en función de su ejercicio, tratando de hacer que las cosas pasen con las herramientas que tienen, con lo que pueden y con las oportunidades que han tenido. Todos los actores estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos en función del bienestar de esta hermosa ciudad. ¿Qué nos va a ayudar a escalar este muro de polarización, de abismos que nos separan? ¿Qué nos puede salvar en ese momento? El humanismo. Desde que nos empecemos a ver como humanos, como personas con buenos y malos cosas, yo pienso que allí es donde debemos de apuntar, desde la humanidad. Volver a rescatar eso que ya teníamos allí. ¿Cómo te veo? Desde otra línea, sin agrederte, sin dañarte. Nosotros somos un país que, como dice la canción popular, si el cielo te cae en limones, aprendes a hacer limonada. Yo creo que eso ha sido algo que nos ha caracterizado como colombianos, y si nosotros logramos potenciar esa capacidad de resiliencia, pues vamos a poder transformar esas dificultades en esperanza. Inmensas gracias por haber aceptado esta invitación. No saben lo valioso de verdad que es para nosotros poder comunicar sus pensamientos y sus sentires. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias.